mirada desde hoy a la mesa curricular neuquina del 2008, ese fue el título que planteamos. Resulta de gran relevancia convocarla a Susana en el marco de este trabajo que se inicia, ¿no? Susana fue nombrada recientemente profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la Acción y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue, un reconocimiento muy merecido, pero queríamos empezar esta presentación contándoles y trayendo parte de sus propios testimonios, de cómo ella se autodefine, ¿no? Ella dice: soy como un coirón, porque nací en Entre Ríos, a los 3 años nos fuimos a ir a Buenos Aires, cuando tenía 22 me viví en Villa María hasta el 84 y después me vine acá. Así que fui girando por el mundo. Como parte de su recorrido de formación, ella reconoce haber transitado en su vida educativa algunos lujos asiáticos. Así lo menciona ella, ¿no? Como el Jardín de Infantes Mitre, que fue una creación de don Juan Mantovani, estudiar en lenguas vivas, donde entró en primer grado y salió como maestra normal, nacional. Después de este recorrido, ingresó a la UBA en la época que el rector era Ricieri Frondizi, es decir, en la época de oro, como ella recuerda. En sus inicios trabajó en una escuela creada por el doctor Antonio Sobral, que identifica como hija de la Escuela Nueva, en Villa María. También recuerda que estuvo 17 años trabajando en paralelo en institutos de formación de la provincia de Córdoba, pero también viajaba a Ciudad Capital, a la capital de Córdoba, la universidad, a trabajar en la materia de didáctica a cargo de María Saleme, otra gran maestra. Cátedra con la que después ella continuó. En el retorno a la democracia, es convocada como decana normalizadora para la Facultad de Ciencias de la Educación, justamente por Martínez Romero, que era el rector normalizador y que había sido el secretario académico de Ricieri Frondizi. Es decir, el secretario académico de la universidad que ella había estudiado. Posee una extensa y reconocida trayectoria en el campo de la didáctica, ha dictado seminarios en diferentes universidades extranjeras como Bolivia, México, Venezuela, etc. También participó en las reformas educativas pionerinas, en la primera mesa curricular de formación docente de Neuquén, en el plan de estudios de la carrera técnico forestal de la UNCO, que se dicta en San Martín de los Andes. Esta forma de presentarla es una forma que invita a conocer algo de cómo ella se presenta y comparte su trayectoria de formación, su recorrido profesional. Para esta oportunidad ha sido muy importante su acompañamiento desde el inicio de la convocatoria que tuvimos nosotros como profes, con el fin de reforzar la continuidad del trabajo iniciado en el 2008. En este sentido, consideramos oportuno invitarla, como decía anteriormente, para presenciar y compartir su experiencia de trabajo en el marco de la apertura de la mesa curricular provincial de nivel superior. Su participación como coordinadora de mesa curricular de Neuquén en el 2008 aportaría en dicho proceso, en este proceso de evaluación y actualización curricular desde sus saberes, conocimientos, experiencias y análisis reflexivo del proceso de construcción colectiva, colaborativa, participativa, al que se nos propone transitar. Bueno, Susana, esto es... Primero quiero agradecer muchísimo la invitación. Para mí es la oportunidad de recordar. No he tenido que estudiar, sino recordar. Y como alguna vez recordó a su Galeano, recordar es volver a pasar por el corazón. Y esto significa que los recuerdos no son solamente de conocimientos, sino de todo aquello que vivimos juntos y juntas en la mesa curricular del 2008. Creo que de toda mi trayectoria, las satisfacciones más grandes
han sido cuando he podido exceder el límite de la universidad y trabajar para el sistema educativo en distintas provincias, sea en el nivel terciario, universitario o no universitario. Dejar una impronta, que no es la impronta de la cátedra universitaria, sino una impronta de colaboración con todos los compañeros y compañeras docentes, ha sido para mí más que importante. La docencia sí ha sido la posibilidad de tener un trabajo digno, aunque no bien remunerado, como ustedes bien lo saben, sino que es mucho más para mí. Para mí, ser docente es mi modo de ser y estar en el mundo. Y por lo tanto, hasta que lo deje, voy a seguir siendo orgullosamente docente. Hija de la Escuela Pública Argentina, desde aquel jardín de infantes maravilloso, que para alguien de mi edad es una rareza, si se quiere, porque los jardines de infantes públicos no eran en aquel momento, y que dejaron huellas imperecederas para mí. Quien había propiciado la formación del profesorado y del jardín de infantes, don Juan Mantovani, sería, muchos años más tarde, el director de la carrera de Ciencia de la Educación cuando entré a la universidad. Es decir, hay continuidades y marcas, insisto, indelebles, como fue por ejemplo la de la Escuela Nueva. Dicho lo cual, si en una exposición oral se permite colocar, yo colocaría una frase de Pablo Freire: la educación no cambia el mundo, son los hombres educados los que lo cambian. Y somos nosotros como docentes los que conformamos a quienes van a sucedernos como docentes. Esto implica una responsabilidad muy seria, en momentos además de extrema incertidumbre, de convulsión en muchos sentidos, en cambio que nos afectan no por lo que las palabras dicen, sino por lo que significan, como el hecho de que no tengamos ya Ministerio de Educación, sino que seamos una simple secretaría, teniendo como respaldo una teoría del capital humano que creímos que habíamos dejado a lo lejos hace tiempo y que sin embargo está de nuevo aquí. Son marcas dolorosas, pero al presente hay que mirarlo a la cara. Mirar recordando, porque lo que vamos a hacer ahora es un poco un recorrido, un recuerdo de lo que fue aquella mesa curricular de entonces. ¿Por qué hablar hoy de la mesa curricular del 2008? Primero para volvernos a nuestros orígenes, ver de dónde partimos y esto cómo nos ayuda a pensarnos hoy y a reconocernos hoy, sacar los aportes necesarios, lo que son los aspectos negativos tanto como los aspectos positivos. Considero que, al igual que entonces, tenemos hoy una heterogeneidad de docentes en cuanto a sus procedencias y formaciones muy grandes, muy grandes. Neuquén es una tierra que cobija gente de todo el país. Los LIC somos, yo creo que en materia de docencia, casi más que los NIC. Y
Esto proporciona una gran riqueza de experiencias, de perspectivas, etc. Pero al mismo tiempo dificultades en el entendimiento, porque cada uno viene con una formación diferente en ella, a encontrarse en un diálogo. Por eso, adelantándome en mucho a lo que tendría que ir al final, voy a recomendarles que traten de hacer un glosario de los términos más importantes que vayan utilizando, pero que no haya inicialmente acuerdo total, porque si no, esto se convierte en una torre de Babel. Entonces, tener un glosario, y aquí los pocos que estuvieron en la mesa curricular anterior saben que lo elaboramos y que eso nos facilitó la tarea, sobre todo la tarea cuando llegue el momento de diseñar finalmente el documento curricular. La primera decisión que hay que tomar es ¿a qué se van a abocar? ¿A cambiar o a mejorar el documento curricular? No es una perspectiva mejor que la otra, depende de las circunstancias. La educación es una práctica social situada. Depende de un lugar, de un momento histórico determinado, unas condiciones materiales bajo las cuales realizar el trabajo, y esto hace que en algunas instancias pueda ser conveniente un retoque. Hoy diríamos un maquillaje, y esto suena a despectivo. Por eso prefiero hablar de un retoque. Porque también es cierto que tanto en aquella instancia como en esta hay una orden ministerial y una tormenta que uno mira con cierto temor, porque se nos dice que si no cambiamos, el título no va a tener validez. Entonces, esta es una presión muy fuerte para todos. De modo que trabajamos contra presión, contra el reloj. En aquel momento nos habían dado, creo que eran 6 meses, y conseguimos negociar hasta conseguir un año. Pero eso fue una carrera contra el reloj. Eran entonces 13 institutos a lo largo y ancho de la provincia. Había algunos planes de estudio que tenían vigencia en otros institutos. Hubo institutos que tenían 3 planes en vigencia. Entonces, esto era realmente una Babel. Y había que buscar algo que es bastante difícil, que es la homogeneidad, respetando la heterogeneidad. Ese es un delicado equilibrio que ustedes van a tener que transitar. No es lo mismo un instituto de confluencia que el de Chomalal, o el de San Martín de los Andes, o el de Las Lajas, o el de ustedes que quieran nombrar. Y hay que respetar la identidad y las buenas tradiciones de cada establecimiento. A veces, cuando se encargan las tareas, sea la de retocar el plan o de renovarlo totalmente, yo recuerdo algo que no puedo dejar de decir, porque fue una especie de eslogan de la mesa en su momento. No hay que tirar el agua del baño con chico adentro. Y esto significa que no todo lo viejo es malo por ser viejo. Y además, por favor, no tiren lo viejo porque me van a tirar a mí también. De modo que creo que hay que considerar lo que
son las ricas, las poderosas y probadas tradiciones que tenemos en nuestro país. No siempre lo que viene del extranjero es mejor que lo nuestro. Y a veces Taiwán no es garantía de nada. De la misma manera, lo que son las novedades de último momento en materia educativa no siempre tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Y tenemos, insisto, riquísimas tradiciones para recordar y para sostener, no ejecutadas de la misma manera, esto sería absurdo, sino respetando lo que es esencial de esas tradiciones. Por ejemplo, el enseñar a ser colaborativo. En época donde el individualismo prima por sobre cualquier otra cosa, hablar de solidaridad, hablar de cooperación, resulta muy difícil de ser entendida. Y la única manera que tenemos de hacerla entender a los demás es practicándola nosotros. Lo primero es ser solidarios, cooperativos, nosotros para con nosotros. Y de este modo poder mostrarlo como se aprenden los valores. Los valores no se aprenden leyendo una deontología o leyendo un texto acerca de valores. Los valores se aprenden en la experiencia misma. La elaboración del documento curricular es una práctica situada, como es es una práctica social en tiempos y espacios determinados y considerando las condiciones materiales y subjetivas. Encuentro que, después de todos estos años, hay algunas cosas que, aunque existían en aquel momento, hoy tienen otro impacto. Por ejemplo, recuerdo que cuando mandábamos algún documento, algún cuestionario, algún pedido, por decir la persona que recuerdo que estaba más castigada en ese momento, que era la del norte de Neuquino, los docentes nos decían: recién tengo conectividad a las 11 de la noche, tengo que estar dando clases a las 8 de la mañana, la cosa se vuelve bastante pesada. Esto ha mejorado. Digo, mejorado. No es que totalmente solucionado. Y lo vemos por el hecho de los celulares que ya existían en aquel momento, pero en el uso corriente de hoy. Voy a hacer una infidencia tal vez. Mi hija trabaja en una escuela en Junín de los Andes, un colegio de público de gestión privada, y cuando tienen que conectarse con chicos de toda la provincia, como tienen, pues sí recibe llamadas, sobre todo en la época de pandemia, a las 11 de la noche. Pero disculpe, pero recién pudieron traer hasta acá, hasta la parte de arriba del cerro, porque acá consigo comunicarme. Entonces, ¿qué tenía que hacer? A las 11 de la noche, comunicarse con los chicos que no tenían otra posibilidad. Entonces, ese aparatejo que a veces sirve para conectarnos y otras veces sirve para desconectarnos de la realidad, tiene un peso y un valor distinto en aquel entonces del que tiene ahora. Es decir, vamos a tener la ilusión de un montón de sujetos, nuevos sujetos. ¿Nuevos sujetos en qué sentido? El proceso de construcción de las subjetividades, ustedes lo saben bien, es altamente complejo. Y en este momento, como vamos
su trabajo sobre la modernidad líquida, la celeridad, la inmediatez y la celeridad de las experiencias. Todo pasa a una velocidad increíble frente a los ojos del sujeto. Y esto restringe, y es un obstáculo muy fuerte para nosotros, la posibilidad de reflexión. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, y todo tiene que ser sin esfuerzo. Y si es posible zafar, mejor. Entonces, esto ya tenía vigencia, pero hoy se ha acrecentado y mucho. Estamos también frente al problema de qué hacemos con los celulares en los colegios en las horas de clase. Y para el nivel superior se vuelve más complejo que en los niveles anteriores, porque ya se trata de familias, de gente que pertenece a familias que pueden necesitar comunicarse con ellos, porque el niño le dio la fiesta. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo manejamos lo que puede ser un auxiliar o puede ser un obstáculo? Por decir una cuestión pequeñita, pero que nos muestra esta difícil situación de cómo llevarlos, porque indudablemente hay muchas cosas que se pueden resolver con la experiencia, pero hay otras que la experiencia merece ser reflexionada. Nosotros tenemos que acercar a textos de toda índole, a conocimientos de toda índole, que no pueden ser captados en un minuto, sino que necesitan reflexión. ¿Y quién tiene la receta para hacer reflexionar a los chicos? Es realmente una cuestión que tiene que abusar el ingenio para ver qué recursos podemos usar. Recursos que a lo mejor pueden tener el atractivo de recurrir a imágenes, recurrir a representaciones teatrales, a películas, a música, a lo que ustedes quieran, como puerta de entrada. Pero no nos podemos quedar en lo epifenoménico, sino que tenemos que ir más allá de eso. Y esto resultaba ya entonces una dificultad. Esto se ha acrecentado. Es decir, en el terreno de las dificultades hay algunas que se pudieron resolver y otras que no. Ya entonces, si lo van a ver reflejado en el mapa curricular, se conocía, porque esto desde hace 40 o 50 años, que los australianos hablaban del analfabetismo académico. ¿Y qué es esto? Llegaban a las universidades australianas, un buen sistema educativo para su momento, sin, esto exagerando o entre comillas, sin saber leer y escribir. Y esto, con el celular en mano, díganme si no se presenta. Las dificultades que tienen los chicos, hasta para comunicarse entre ellos, si no median el celular. Es una cosa que a mí me cuesta mucho entender cuando en una fiesta de 15 están todos puestos alrededor del lugar y se comunican con el que está enfrente con el celular. Esto, claro, de la música es tal que si bailan no pueden hablar. Y entonces comunicarse cuando. La comunicación es hoy un camino de salida, pero también con muchos obstáculos. Tenemos que lograrlo, no solo para formar un docente, sino tenemos que lograrlo como
como seres humanos. Los chicos muchas veces no pueden comunicar porque dan a una palabra una multiplicidad de sentidos que escapan, que constituyen códigos para ellos y que, no siendo el mismo código, interfieren en la posibilidad de la comprensión. Entonces, algo hay que explicar cómo se soluciona esto. Ya entonces, cuando veamos el mapa curricular, van a ver que hay un periodo de tiempo al inicio del primer año en el que se busca plantear la elección de la docencia, porque los chicos, algunos llegan, los chicos y chicas, algunos llegan simplemente por inercia, otros porque es el colegio que les queda cerca, otros porque piensan que tienen salida laboral con obra social, etcétera, 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 pero que no saben en realidad qué es el docente. Lo que tienen es una acumulación de imágenes de aquellos que han sido docentes y una instalación de ciertas rutinas, muchas de las cuales han perdido sentido. Y otras tienen sus memorias. En 1987 debió haber sido. Orlando Balbos se reincorpora a sus tareas a la universidad, a la Facultad de Ciencias de la Educación, y realiza una experiencia en el norte neuquino, en Uncal. Allí trabaja con un grupo de 14, creo que eran, estudiantes que habían llegado hasta quinto grado, o sea, estaban teniendo los elementos de alfabetización básicos adquiridos, pero no habían concluido la escuela primaria, y esto los entorpecía en sus realidades laborales. Por entonces, don Jaime de Nevares había propiciado la instalación de cooperativas para la explotación del chivo. Entonces se comunicaba a la central que estaba en Neuquén. Y épocas de inflación, como siempre hemos tenido, le decían aumenten el 20%. Hasta quinto grado no habían llegado al porcentaje y entonces aumentaban 20%. Se imaginan que los números en rojo iban implicados. Entonces, lo que se necesitaba era hacer como un apretado compendio de los contenidos del sexto y séptimo grado, para lo cual se firmó un convenio con la provincia de Neuquén para que esto tuviera validez. Y en un año escolar, por supuesto que de septiembre a mayo estaban en su labor, el pastoreo y demás, y el resto del tiempo lo ocupaban en ir a la escuela. Nano Balbo volvía a la facultad cada 8 o 10 días y comentaba qué es lo que había ocurrido para ver cómo seguir. Y nos comentaba que estaba en clase en un galpón de tejido, casi en la cordillera del viento, en invierno, la oscuridad, el viento, el frío, y sin embargo llegaban y formaban filas. Les decía, pero no, entren, que adentro un poquito más calentito estaba. No querían saber nada de entrar. Finalmente eso se fue extinguiendo. Y cuando él volvía y contaba esto, llamábamos a los profesores de todas las materias a ver que iluminaran un poco de los marcos teóricos que era esto.
Y recuerdo que el profesor de antropología explicaba que en realidad para ellos lo que estaban haciendo era apropiarse de la primaria que no habían tenido. Y que la primaria está identificada con formar fila, saludar la bandera, etc. Y decíamos risueñamente que por suerte en las tiendas cercanas no había guardapolvos del tamaño de los que iban al curso, porque si no hubieran pedido también el guardapolvos. Es todo ese conjunto de quienes habían sido poseídos de esa posibilidad al que querían acceder. Entonces, esto nos enseña muchas cosas respecto de lo que son algunos rituales de la escuela y cuál es el contenido que esos rituales tienen. El cuidado que tenemos que tener, porque si no es un ritual que aporte nada, está bien tratar de olvidarlo, pero hay rituales que tienen un aspecto y que tienen hondas raíces. Tengamos en cuenta eso, porque cuando atendamos, más allá de lo que consigamos como una formulación para todos los institutos,